Mucha gente ha estado señalando distintos tipos de esperanza, si es que no en algunas ocasiones confusión, respecto del sínodo de la familia. Ya hemos hablado del sínodo, me remito al punto de vista que dediqué un par de días atrás y expliqué la naturaleza del sínodo, cómo funciona, cómo va a concluir y cómo la prensa ha distorsionado muchos de los aspectos propios del sínodo, dándole un sentido a algunos pasajes o algunos textos que el sínodo no tiene. Pero me ha parecido interesante hablar específicamente de algunos conceptos que se han venido ventilando y que veo que algunos católicos utilizan con mucho entusiasmo y que en sí mismos no están mal, pero que en la mayoría de los casos implica básicamente una traición al Evangelio. Y explico de qué se trata. Se trata de la famosa apertura o diálogo. Constantemente muchas personas dicen que a la iglesia le falta apertura y le falta diálogo. Nosotros sabemos que en el Concilio Vaticano II, esa gran reunión de los obispos del mundo, convocada por Juan XXIII y luego concluida por Pablo VI, el sucesor del Papa Juan XXIII, dado que el Papa Juan XXIII falleció, tuvo como uno de los objetivos actualizar, poner a la altura de los desafíos de un mundo moderno, de grandes medios de comunicación, de grandes capacidades de destrucción. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, la invención de la bomba atómica, de gran desarrollo tecnológico, de creación de mucha riqueza y al mismo tiempo de grandes desigualdades sociales. En medio de este mundo secular que ya no consideraba la religión como un elemento importante, la Iglesia se reúne y publica distintos documentos. Uno de ellos, que se refiere específicamente a la relación de la Iglesia con el mundo, se llama la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes son dos palabras en latín que significan gozo y esperanza. Esta constitución, este documento, habla sobre la manera como los católicos tenemos que relacionarnos con el mundo. Y efectivamente allí señala que es importante que nosotros, los católicos, recordemos que no somos ajenos al mundo. Y como señaló el Señor Jesús en la oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan, le pide al Padre que no nos aparte del mundo, sino que nos libre del maligno. Es decir, que la idea del católico no es reducirse a un gueto, apartarse del mundo, sino estar en el mundo sin formar parte del mundo, sin caer presa del maligno. Este estar en el mundo supone ciertamente una apertura para ver lo que sucede en el mundo y comprenderlo, comprender sus dinámicas, comprender los riesgos, los beneficios, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, para poner algunos casos, de avances médicos o de retrocesos médicos, como pueden ser, por ejemplo, la fecundación in vitro u otras prácticas médicas antihumanas, y supone también el diálogo en el sentido de conversar con aquellas personas que están interesadas en conversar. Lamentablemente, cada vez es menos el número de individuos que, no formando parte de la Iglesia, tienen interés en conversar con la Iglesia. Lo que quieren es debatir, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, insultar y denigrar. Entonces, una de las lecciones aprendidas después de la Gaudium et Spes es que la razón por la cual suele haber un constante forcejeo o una constante tensión entre el mundo, entre la opinión de la gente en la calle, de las que se enseñan en las universidades,
de los grandes medios de comunicación secular. La tensión entre esta realidad y la Iglesia no es producto de un malentendido. Es decir, no es que los católicos hayamos hecho un mal marketing, entre comillas, o que simplemente los católicos no nos hayamos explicado bien. Ciertamente, estas cosas ayudan. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha aplicado técnicas de marketing, de publicidad, para una campaña llamada Catholics Come Home, los católicos vuelven a casa, y que ha tenido mucha utilidad para que católicos que simplemente se habían entibiado sin ningún motivo, simplemente pereza, dejadez, preocupación por otras cosas temporales, los había alejado de la iglesia, y esta campaña, gracias a técnicas de marketing, ha atraído católicos para que regresen a misa, ¿no? Y de ahí que gracias al retorno a misa comiencen a encontrar fuerzas en el sacramento para ser mejores cristianos. En otros casos hay gente de buena voluntad, poca, pero que no entiende la iglesia y hay que explicarle. Pero la gran mayoría de desentendidos, la gran mayoría de rechazo, no es un problema de que la iglesia no dialoga o no está abierta. Es que la iglesia mantiene posturas que el mundo rechaza. Y esto ya lo había advertido Jesucristo, que nos iba a mandar como ovejas en medio de lobos, que íbamos a ser una piedra de contradicción para el mundo, que el mundo nos iba a odiar. En consecuencia, no se trata de promover en los católicos entre nosotros una actitud defensiva o necesariamente conflictiva. No. Se trata de comprender que la apertura y el diálogo tienen limitaciones, y muchas limitaciones. Es decir, la actitud de un cristiano tiene que ser una actitud abierta, acogedora, caritativa, pero tiene que entender que la apertura no es una virtud fundamental, es una forma menor de caridad. Y que el diálogo no es un bien supremo, el bien supremo es la enseñanza de la verdad. Y cuando a la gente se le explica la verdad, la gente se molesta. Un sacerdote, para ponerles un caso, un sacerdote norteamericano, el padre Longenecker, cuenta un episodio en su parroquia. Hace poco se acercó una pareja, él es un sacerdote en los Estados Unidos, se acercó una pareja de jóvenes que estaban conviviendo. Y el sacerdote les dijo, ¿en qué les puedo servir? Y esta pareja les dijo, padre, queremos casarnos por la iglesia. Los dos somos católicos, pero hace mucho tiempo que no practicamos nuestra fe y queremos casarnos por la iglesia. Entonces el sacerdote les dijo, muy bien, los felicito por eso. Qué bueno que ustedes quieran santificar su relación. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes quieren prepararse no solamente para la boda, sino para el matrimonio, es decir, para vivir un matrimonio cristiano? La pareja respondió, sí, sí queremos, por eso queremos casarnos, hemos venido conviviendo. Muy bien, les dijo el sacerdote. Les explicó muchos de los detalles, les dio muchas preguntas, habló, los escuchó, les preguntó, es decir, hubo mucho diálogo y mucha apertura de parte del sacerdote. El sacerdote tuvo varias conversaciones con ellos. Y finalmente, cuando la pareja dijo, sí, estamos decididos, queremos casarnos por la iglesia y queremos vivir un matrimonio católico, el sacerdote les dijo, mire, sería bueno que para poder comenzar a formarse ustedes vivieran en virtud y en consecuencia dejaran de cohabitar, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque al tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ustedes están en una situación de pecado. Entonces, la muchacha se puso furiosa y le dijo, yo creí que usted nos iba a acoger y que iba a tener más apertura. Y el padre le dijo, mira, yo tengo apertura.
los estoy acogiendo, pero les tengo que explicar qué es lo que enseña la Iglesia. Yo creí que ahora con el Papa Francisco ya no habían esas normas de que uno tenía que vivir en castidad antes de casarse. Como si el Papa Francisco, que se ha declarado él mismo hijo fiel de la Iglesia, hubiera cambiado la doctrina. Entonces, muchos jóvenes, he visto en algunos jóvenes, especialmente jóvenes que se preparan para el sacerdocio, esta creencia de que tenemos que dialogar, tenemos que abrirnos. Sí, está bien dialogar, está bien tener la apertura, pero la Iglesia no está para dialogar o para ser abierta. La Iglesia está para enseñar la verdad a través de la caridad y con caridad. Pero si no enseña la verdad, no sirve de nada que dialogue, no sirve de nada que tenga apertura. Y en consecuencia, aquellos que creen que son muy modernos, muy contemporáneos, porque creen que basta con apertura y con diálogo para que el mundo nos entienda, no comprenden que en realidad están cayendo en la trampa de los años 60, que son unos anticuados, cuando muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, terminaron abandonando la Iglesia porque en el diálogo no entendieron que tenían que enseñar la verdad, sino que creyeron que solamente tenían que dialogar, conceder y dejar de hacer lo que hacía Jesucristo. Dialogaba, pero enseñaba la verdad. Pedía que la gente vaya y no pequen más. Entonces, no confundamos los valores, no confundamos el orden de los valores. Está bien dialogar, está bien la apertura, pero la Iglesia no salva por ser abierta, sino salva por enseñar la verdad y por atraer con apertura, con diálogo, pero atraer a la verdad y al bien, a la verdad y a la caridad. Que tengas un buen día.